¿Qué le dijo la asna a Balaam? Piensa por un momento en esa imagen. Un profeta conocido por ver más allá de lo visible. Un rey que tiembla ante la posibilidad de un maleficio. Y en medio del polvo de la carretera, la voz inesperada de un animal que ve lo que el hombre no quiere ver. ¿Qué puede decir un asna que cambie el rumbo de una vida y en última instancia la historia de un pueblo? Imagina la llanura. El sol quema la tierra. El viento levanta pequeñas nubes de polvo, y al fondo se ven las tiendas de Moab, con estandartes y humo de altares que esperan una consagración. Balac, rey de Moab, observa desde una atalaya. Su rostro está tenso, marcado por noches de insomnio. A su alrededor corren mensajes. Israel avanza por el territorio como una marea imparable. Lo que antes era el temor de Balac se convierte en pánico. No es solo un ejército lo que ve, es la memoria de liberación, de milagros que acompañaron a ese pueblo. Balac no entiende cómo detenerlos. Entonces toma una decisión que revela el alimento íntimo de su corazón: contratar ayuda espiritual para torcer el destino. No una fuerza militar, sino una palabra profética que pueda inclinar la historia. Balaam entra en escena con un nombre que hace eco más allá de su tierra. Su fama ha viajado con caravanas, oráculos, bendiciones que se pronuncian y se cumplen, una reputación que abre puertas y en ocasiones bolsillos. Mensajeros llegan a su puerta con promesas de honor y riquezas si accede a maldecir a Israel. Es un retrato familiar. La tentación no siempre llega con trompetas, muchas veces viene con regalos y palabras amables. Balaam consulta a Dios. Al principio la palabra es clara: no vayas con ellos, no pronunciarás una maldición sobre ese pueblo. La voz divina pone un límite que protege el propósito de Dios sobre Israel. Pero la historia no se salda con un no inmediato. Hay una tensión humana que conocemos bien. El deseo se encrespa cuando la posibilidad de ganancia aparece, y la reputación a menudo pesa más que la fidelidad. Balaam es un hombre con una doble mirada. Por un lado el Señor le habla y le frena, por otro lado la invitación de Balac y el peso de la recompensa pulsan en su pecho. Entonces, cuando Balac insiste y ofrece mayores honores, Balaam vuelve a preguntar. Dios, en su soberanía, permite que viaje, pero con una condición clara: no dirás más de lo que yo te mande. Ese permiso con restricción define todo el resto del relato. Balaam puede ir, pero su boca queda sujeta al mandato del Altísimo. El camino hacia Moab se vuelve el escenario de 3 confrontaciones. No son meras anécdotas, son símbolos de una realidad espiritual. Lo que el ojo humano no percibe puede estar obrando en los intersticios de la vida. Imagina la escena desde la perspectiva de la asna. Mientras Balaam avanza, la asna que lleva su peso es testigo de algo que su dueño no capta. Primero, al salir del camino, la asna se desvía hacia un campo donde acecha un peligro que Balaam no ve. Quizá una hendidura, quizá la presencia de una fuerza que quiere impedir el viaje. Balaam se irrita y la golpea para que vuelva al camino. Seguimos, y la segunda señal. La asna encuentra un paso tan estrecho entre las viñas que su cuerpo queda aplastado contra la pared. El animal intenta esquivar, pero un obstáculo no visible para Balaam la frenó. Nuevamente, Balaam reprende con su vara. Finalmente, la tercera vez, la asna se niega a moverse y se acuesta en el camino. Esta vez Balaam, fuera de sí, le da golpes más duros. 3 ocasiones en que la alerta del animal anticipa una amenaza que el profeta no percibió. 3 episodios que construyen una tensión hasta que la voz insólita estalla. Y entonces ocurre lo impensado. La asna habla. Desde la literalidad del texto y desde su poder simbólico, esa voz no es una comedia, es un choque de realidad. La asna, con palabras que señalan lo obvio y lo espiritual, pregunta a Balaam: ¿qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? No es un juzgamiento con superioridad, sino una confrontación que desnuda la ceguera del hombre. Balaam, en su furia, responde como quien no escucha: porque te burlas de mí. Si hubiera una espada en mi mano, te hubiera matado en este instante. Hay aquí una ironía terrible. El vidente amenaza a quien ve con más claridad.
La asna replica, y su pregunta revela que ella había percibido lo invisible. Ella había visto al mensajero celestial con espada en mano bloqueando el camino. Balaam, el hombre consultado por reyes y líderes, no había abierto los ojos a lo esencial. Párate un momento y contempla la escena. No se trata solo de una anécdota curiosa sobre animales parlantes, es una revelación teológica. ¿Quién realmente ve lo que está en juego? ¿Quién oye la voz que advierte, que protege, que revela? La asna se convierte en una imagen de discernimiento, no porque sea superior a la humanidad per se, sino porque en ese punto Balaam permite que la carne guíe su juicio, permite que la ambición nuble la visión que Dios le había dado. Cuando Dios abre los ojos del profeta, lo que aparece no es una abstracción, es la figura del ángel del Señor, con la espada desnuda, plantado en el camino, guardando el destino que Dios le había fijado para Israel. El animal, instrumento humilde, había visto primero. Cuando la visión se abre, Balaam cae rostro en tierra. No es la actitud del hombre que tiene las respuestas, es la del que por fin reconoce la soberanía que había intentado manipular. El ángel reprocha la violencia del profeta y su ceguera. Y, en una mezcla de justicia y misericordia, Dios le reafirma la orden. Irá a Balac, pero solo dirá lo que el Señor le pida. Esta limitación no es un castigo de capricho, es la restauración de la verdad profética. La palabra de Dios no se presta a la corrupción por el precio o por el aplauso de los hombres. La historia no termina ahí. En los montes frente a Moab, Balac trata de instrumentar la sucesión de maldiciones, 7 altares, alto valor ritual, sacrificios preparados con esmero, la esperanza de quebrar la protección que cubre a Israel. Pero la palabra que sale de la boca del hombre que vino a maldecir es exactamente lo contrario. Balaam, bajo la imposición de una conciencia confrontada y de la limitación divina, pronuncia bendición tras bendición sobre Israel. Hay en esos versos una elevación poética. Habla de un pueblo plantado, de una fuerza que no se quebranta, de una nación que contiene en su futuro algo mayor que las fronteras del presente. Y en el clímax de su oráculo surge una frase que trasciende la escena. De Jacob saldrá una estrella, un cetro se alzará en Israel. No es un detalle menor, es una proyección mesiánica que apunta a la esperanza última de la historia redentora. Balaam, que llegó con la intención de invertir el destino de Israel, pronuncia la línea que anuncia la maravilla venidera. Permíteme detenerme en ese momento. La boca que fue tentada por la codicia regala, sin proponérselo, la promesa que supera las expectativas humanas. ¿Por qué sucede esto? Porque la soberanía de Dios no es rehén de la ambición humana. La intención del rey y la intención del profeta no anulan el plan divino. Dios, en su libertad, usa hasta los instrumentos más contradictorios para llevar a cabo su propósito. Hay una enseñanza que roza lo proverbial. No podemos hipotecar la bendición de Dios por nuestros deseos personales. La historia revela que la bendición divina es más grande que los manejos y las intrigas de los hombres. Y sin embargo, la figura de Balaam no desaparece convertida en simple villano. Es un retrato complejo, un hombre llamado por su nombre, conocido por dar palabra, tentado por recompensa y finalmente usado por Dios para una declaración mesiánica. Su ejemplo es advertencia y también misericordia. Advertencia porque muestra la corrupción del corazón dividido. Misericordia porque Dios no permite que la ambición humana destruya lo que Él ha decretado. No se trata de justificar errores, sino de comprender la gravedad de una obediencia fragmentada. Ahora, quisiera traer esto a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces hemos sido como Balaam, persuadidos por ofertas que afinan nuestra vanidad o alimentan nuestro bolsillo, y al mismo tiempo decimos que seguimos a Dios? La pregunta que salió de una asna dirigida a un profeta debería resonar en nuestros pechos. ¿Qué te he hecho para que me des la espalda? Es una llamada a la transparencia interior. ¿Cuál es la verdadera motivación de nuestras decisiones?
¿Buscamos la aprobación humana o la fidelidad a lo que Dios ha dicho? La historia exige un examen profundo del corazón, no como quien se flagela, sino como quien toma conciencia de una fractura que puede ser reparada. Hay otra lección crucial: discernir quién ve lo invisible. El ángel del Señor y la asna son los que perciben el obstáculo antes que Balaam. En la vida espiritual contemporánea, con frecuencia pensamos que la experiencia y la reputación son garantías de visión clara. Esta narración nos desafía a reconocer que la sensibilidad espiritual puede encontrar formas inesperadas. Una convicción sencilla, la voz humilde de otro, incluso una circunstancia molesta que nos frena, pueden ser instrumentos para abrir nuestros ojos. Aprendamos a no desestimar lo que nos incomoda. A veces, la corrección llega en forma de tropiezo, de inconveniente, de rechazo. No lo descartes de inmediato. Pregunta: ¿de qué manera Dios usa lo inesperado para llamarte de nuevo a la verdad? Al mismo tiempo, hay que afirmar la grandeza de la palabra divina. Cuando Dios dice no o cuando pone condiciones, lo hace cuidando un bien más grande. La restricción que le impone a Balaam, ve, pero solo dirás lo que yo mande, protege la integridad de la profecía. Hoy, cuando se ofrecen caminos rápidos hacia el éxito espiritual o material, debemos recordar que la obediencia está por encima del resultado aparente. La fidelidad no se mide por las bendiciones inmediatas, sino por la conformidad con la voluntad revelada. Recordemos: una boca que pronuncia lo que Dios no mandó, aunque parezca eficaz, no puede moldear la economía de la gracia. Y no puedo dejar de comentar la dimensión mesiánica que atraviesa el canto final de Balaam. Esa estrella que sale de Jacob, ese cetro que emerge en Israel, no se limita a ser un buen verso poético. Es una luz que proyecta esperanza a largo plazo. Cuando Balaam habla de eso, no está dando una lección de astrología, ni predice fenómenos celestes por sí mismos. Es señal de una promesa mayor, de alguien que viene para dirigir, gobernar con justicia y traer plenitud al proyecto divino. Para nosotros, escuchar esa palabra desde la escena de una negociación política y una ambición personal es encontrarnos con la gracia que pasa por los intersticios de la historia y la convierte en redención. No especulamos sobre cómo se cumplió en detalles astronómicos, simplemente la acogemos con reverencia como una anticipación de la salvación. Dentro de la prudencia teológica, quiero subrayar algo esencial. La historia de Balaam no es una fórmula para conseguir bendición, ni un manual para manipular la palabra de Dios. No hay una garantía mecánica aquí. Más bien, es una advertencia y una consolación. Advertencia para quienes ceden al ego y a la ambición, consolación para el pueblo elegido, porque la soberanía de Dios supera los subterfugios humanos. Si hoy alguien busca consejo espiritual para acomodar la palabra a sus intereses, esta narración le coloca ante un espejo incómodo. Volvamos nuevamente a la escena del diálogo entre Balaam y su asna. Piensa en la crudeza de aquel intercambio. El profeta golpeando, la asna respondiendo con lógica simple que desenmascara la necedad humana. La respuesta del animal no es solo graciosa, es una llamada a la humildad. Muchas veces la voz del Señor llega por los labios menos esperados. Un amigo, un familiar, alguien que nos confronta con amor. Si estamos tan seguros de nuestra dirección que no admitimos corrección, corremos el riesgo de repetir los golpes de Balaam. La humildad, en sentido bíblico, no es autodenigración, es la disposición a dejar que Dios reorganice nuestras prioridades. Hay además una dimensión comunitaria en la narración. Israel no es una abstracción teológica, es un pueblo con historia de liberación y destino. Las bendiciones que emite Balaam hablan de una comunidad completa, de su fuerza, de su estabilidad, de un futuro que se extiende más allá de los miedos inmediatos. Para nosotros, esto significa que la fe no es un asunto privado de intereses individuales. La palabra de Dios toca tramas colectivas y exige una fidelidad que piensa en la comunidad, no solo en el beneficio individual. Cuando la ambición personal se impone, no solo corrompe al sujeto, sino que también abre caminos de daño para otros.
Y hay una consecuencia práctica que quiero dejar bien clara. La manera en que respondemos a la corrección revela la forma de nuestro discipulado. Balaam, en su entrega final del oráculo, cumple confiado en la palabra que escucha. Pero su relato posterior en otros pasajes muestra que su corazón permaneció vulnerable a la codicia y a la tentación. No ignoremos esa ambivalencia. La obediencia verdadera, esa que transforma, nace de un corazón que ha sido examinado y reformado por la gracia. No basta con pronunciar la palabra correcta en un momento. Hace falta una coherencia de vida que haga de la obediencia una práctica cotidiana. Si estás sintiendo que esta historia te toca en lo más profundo, si en ti hay una mezcla de buena intención y tentación a acomodar la verdad, tal vez es tiempo de un examen sincero. No como quien se condena a sí mismo, sino como quien se abre a la corrección sanadora de Dios. Pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? ¿A quién intento agradar cuando hablo de Dios? ¿Permito que la reputación o la recompensa guíen mis pasos? La sinceridad en estas cuestiones es el primer paso hacia una vida de obediencia real. Antes de continuar, si esta historia te está hablando al corazón y quieres oír más relatos bíblicos con aplicaciones claras y profundas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí buscamos no solo contar historias antiguas, sino dejarlas interrogar nuestras vidas. Volvamos ahora a los montes, a Balac, que no comprende cómo su plan se vuelve en su frustración. Hay una ironía dramática en la escena. El rey, que quería comprar una maldición, recibe, en su lugar, una lección de la soberanía divina. Los altares, las palabras calculadas, el fervor ritual, todo parece inútil frente a la decisión de Dios de bendecir a su pueblo. Balac termina desconcertado. Sabe que la palabra que cayó no fue la suya ni la que había pagado. Hay un sentido de impotencia humana ante el propósito divino. Esa impotencia no es un consuelo pasivo. Es un llamado a reconocer que la justicia y la bendición de Dios no son mercancías. Pensemos por un momento qué significa que la bendición se pronuncia a través de labios humanos que llegaron con otra intención. Dios no tiene necesidad de instrumentos puros para cumplir su voluntad, pero sí los usa para mostrar que su palabra no puede esclavizada. El contraste entre la intención humana y la proclamación divina permite que la comunidad creyente sepa, nuestras manipulaciones no vencen la promesa. Esa seguridad debería dar calma en medio de las estrategias fallidas y coraje para mantener integridad cuando el mundo compra la moral con promesas. La profecía sobre la estrella y el cetro es por supuesto una joya que apunta hacia el cumplimiento último en Cristo. No nos detendremos en especulaciones sobre señales celestes, permaneceremos en la reverencia. La salvación tiene rostro, carne y sangre, y trae un gobierno justo que no resorteará la ambición humana. Esa línea de Balaam nos recuerda que incluso un oráculo nacido en un contexto de corrupción puede convertirse en anuncio de esperanza. Dios reforma el discurso humano y lo redirige al bien mayor. Llegamos a la aplicación final. 3 invitaciones prácticas nacen del relato, y quiero que te las lleves hoy. Primera, examina tu corazón. Pregúntate por tus motivaciones. ¿Actúas por el deseo de agradar a Dios o de agradar a hombres? Deja que la pregunta que la asna hizo a Balaam te interpele. ¿Qué te he hecho? Haz esa pregunta a tus actos habituales, no para culparte, sino para alinear tu corazón. Segunda, atiende las correcciones humildes. No descartes lo incómodo. A menudo, Dios nos habla por medios inesperados, un consejo, un tropiezo, una voz que nos hace detener. Aprender a escuchar a lo que nos incomoda es abrir la puerta al discernimiento. Tercera, confía en la soberanía de Dios más que en tus estrategias. Puede que pongas esfuerzo y que diseñes planes excelentes. Hazlo con responsabilidad, pero reconoce que la historia no se rige exclusivamente por tus maquinaciones. Su propósito tiene la última palabra, y esa convicción debe llevarnos a ejercer un liderazgo distinto, uno que respete la verdad y no la modele a su favor. Antes de cerrar, quiero decir una palabra a quienes se sienten tentados a usar la fe como instrumento de ventaja. La Biblia no aprueba la manipulación religiosa.
La obediencia no es un traje que te pones para la ocasión, es una manera de vida. Si has usado la religión para conseguir lo que quieres, hoy es día de arrepentimiento y de retorno a la transparencia. Dios no busca mentes brillantes que lo utilicen, sino corazones dispuestos a ser transformados. Y para quienes hoy caminan con heridas por la hipocresía ajena, esta historia ofrece consuelo. La justicia divina no es burlada indefinidamente. Lo que parece exitoso por manipulaciones humanas no ganará el favor soberano eternamente. La fidelidad colectiva perdura más que los trucos individuales. Finalmente, regresemos por un instante a la asna. No la idealicemos ni la hagamos doctrina. Fue instrumento que sirvió para revelar lo que estaba oculto. Pero su voz nos recuerda una verdad simple y profunda. No subestimemos a quien nos confronta con humildad. A veces quienes nos reprenden son los que cuidan la integridad del camino. Dejemos que la voz de la asna sea un espejo. ¿Escucharemos? Señor, danos ojos para ver lo que los otros no ven, y un corazón dispuesto a obedecerte más que a agradar a los hombres. Que tu palabra no sea objeto de comercio en nuestras manos, sino semilla que transforma. Sálvanos de la doble fidelidad y llévanos a una obediencia que honre tu nombre. Si esta palabra te ha tocado, te invito a leer Números 22 y a compartir este mensaje con alguien que necesita una advertencia amorosa. Suscríbete al canal para continuar profundizando en las Escrituras con honestidad y reverencia. Que la bendición de Dios te acompañe, que tu mirada se abra, que tu corazón sea humilde y que la palabra del Señor hable con fuerza en tu vida. Hasta pronto.